Bueno, ya estamos grabando. Buenos días nuevamente. Diana, John al cuadrado, Natanael y Leonardo y Víctor. ¿Cómo les va? Buenos Bien, días. profe, ¿cómo va todo? ¿Cómo van con su nueva Bien, normalidad? ahí vamos. ¿Sí estuvieron rumbeando anoche ya? No, nada, toca hoy. No, Nada. Nada, ¿Y profe. tú por qué tienes tapabocas, Diana? no, yo no, profe. ¿Quién es el que tiene tapabocas? Víctor. La otra señorita, profe. La otra señora. Ya. Oiga, Víctor. No, profe, es que yo estoy trabajando entonces. Ya. Bueno, ¿qué les decía? Les va dando como duro Diana, oiga, hijitos, tienen que hacer frente común porque Diana los está tundiando. Bueno, Diana, yo veré. Les está dando duro Diana. Es una sola mujer y me los está arrastrando mis niños. Entonces ya se convierte en una cuestión de dignidad de género. No, profe, también tienen derecho. O sea, Voy a le está estudiar dando más. tiempo, Gracias. le está dando largas. Bueno, ustedes tienen su retroalimentación ahí en el trabajo, de los dos trabajos, tanto el control de lectura hacía rato que lo tenían ya calificado. Lo que faltaba por subir, que hicieron fue, que lo terminaron subiendo la semana pasada, fue la línea de tiempo. Ya tienen la retroalimentación de esa línea y recuerden que las notas de los parciales, pues ustedes ya las sabían porque se había retroalimentado en el mismo. A ti te terminé ponderando, John, porque no sé cómo lo hizo, pero presentó dos parciales. Entonces terminé ponderándote los dos. Por si acaso. Claro está que eso sí no le fue muy bien en ambos, pero bueno, disculpe, claro está que me ponga aquí a ventilar cosas, John, pero ahí le ponderé los dos. Bien, hoy vamos a entrar a otro tema, vamos a empezar a trabajar cada una de las variables de economía individualmente, porque son complejas. O sea, por decir algo, nosotros hablamos de desempleo, hablamos de inflación y yo les di a ustedes una definición general de qué era el desempleo, qué era la inflación, pero no vimos el manejo particular de cada una de esas variables de carácter macroeconómico. Entonces toca empezar a mirar en detalle cada una de esas variables, cómo afecta la economía del país y cómo se manejan desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista del Banco de la República y las instituciones y las estructuras organizacionales que tiene el Estado para orientar cada una de esas variables de acuerdo a los propósitos que se buscan en el Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a empezar entonces con la balanza de pagos. ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de balanza de pagos, chicos? ¿No tienen concepto? Profe, yo estoy revisando la del conflicto en Colombia y no sé si me la calificó o no, profe. Sí. Es que no veo la nota. La línea de tiempo. Bueno, Sí. tómense 5 minuticos para que revisen allá en sus plataformas y pataleen ahora o nunca todo Ah, lo listo, que profe, quieran. ya. Perfecto. Es que la plataforma de estudiante es diferente. Usted tiene que migrar ahí entre las dos. Sí, 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 ya, profe, listo, gracias. Esas líneas de tiempo en términos generales bien, pero pues línea de tiempo es línea de tiempo, ¿no? Línea de tiempo no es presentación en PowerPoint, ni línea de tiempo es trabajo en el cual usted coloca, no, es una línea, por eso se llama línea de tiempo, que puede tener diferentes esquemas, listo, oye, venga, pero la idea con respecto a esas líneas de tiempo es que uno tiene una línea central, puede ser horizontal o vertical, y va ubicando fechas y acontecimientos en esas fechas. Eso es lo que es una línea de tiempo. Para el caso de la tuya, yo no encontré la referencia, no sé, porque además ubicas al lado y lado. No encontré la referencia al pacto de paz ahí. No sé si es que dentro de tanta información que tenías, no la vi, pero no encontré referencia a eso. No, tal vez no. Pero bueno, cada uno de ustedes tiene como su retroalimentación puntual.
¿Listos, niños? Listo, profe, gracias. ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, les preguntaba yo a ustedes que cuál es el concepto que tienen de la balanza de pagos. Uno usualmente tiene un concepto de la balanza de pagos porque, digamos que es un término muy común. Los ingresos La con gente habla de respecto- la balanza de pagos, en los noticieros salen referencias a la balanza de pagos, en fin. Entonces, ¿qué concepto tienen ustedes de la balanza de pagos? que son los ingresos del país versus el resto del mundo en cuanto a lo que son importaciones y exportaciones. Bien, si miran, esa era la definición que nosotros habíamos hecho de la balanza de pagos. ¿Sí? Todas las transacciones monetarias, o sea, importaciones y exportaciones. Lo que pasa es que a veces ese término de importaciones y exportaciones terminan por asociarlo mucho las personas a las importaciones y exportaciones de productos físicos, de manufactura. O sea, terminan por identificar con manufactura. Sin embargo, tengan en cuenta que hoy en día hablamos mucho de los servicios y una característica de las economías desarrolladas es que en realidad están generando más aporte al Producto Interno Bruto del país en función de servicios que en función de productos físicos, de manufactura y la producción derivada de la transformación de materias primas y con la agregación de algunos elementos. Digamos, es el caso de Estados Unidos. Si ustedes miran y miran por el ranking de las empresas, digamos que la economía mundial ha venido derivando así y va a ser peor todavía cada día, pues más si tenemos en cuenta este asunto de las pandemias. El problema, por decir algo, ¿los servicios tienen el problema de la pandemia? Nada, siguen. Mientras que la manufactura sí, o sea, si a mí me van a ofrecer en este momento ropa o me van a ofrecer duraznos traídos de China, les digo no, gracias. Muy amables, pero dejemos así. Solo Entonces, frijoles. exacto, frijolitos y el almuerzo con arroz con huevos fritos y colombiana está bien por ahora. No necesitamos arroz chino. Así suena feo. ¿Pero qué? ¿A qué voy yo? Pues que digamos que los productos físicos, con esta situación que estamos en la pandemia, hace unos 8 días estuve mirando una charla que dio bueno, tenemos la OCDE, que es la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, pero adicionalmente tenemos la OMC, que es la OMC, niños. Organización Mundial de la Salud. OMC, salud con C, hermano. Ah, no, OMC, Organización Mundial de Comercio o algo así. Sí, señor, de comercio. Organización Mundial de Comercio. Estuve oyendo al director de la Organización Mundial de Comercio y él decía que no nos íbamos a recuperar tan fácil de la pandemia, que la pandemia era una cuestión que de todas maneras iba a afectar la economía mundial y que los países, pues, en torno a las restricciones que habían tomado frente a la pandemia, iban a asumir unos modelos distintos de comercio. Pues no lo dejó entrever, pero no lo dijo puntualmente porque pues eso, digamos que si uno se pone a escuchar a Lagarde o se pone a escuchar a las autoridades de financieras y de comercio mundial, pues los juicios que emiten terminan teniendo su efecto en las economías. Mucho de la economía y del crecimiento y del avance de las economías hoy en día va en función de expectativas. Entonces, claro, las expectativas muchas veces terminan afincándose en expresiones de autoridades financieras o económicas. Bueno, él no lo dijo puntualmente, pero dejó entrever algo así como los países van a tener restricciones y muy probablemente terminen mirando el consumo interno, lo cual es evidente. Tendremos que mirar el consumo interno. Eso tiene pues unas implicaciones a nivel de la globalización que teníamos, pero en términos, que es lo que no ha entendido a veces todavía la gente, pero en términos de productos físicos, no en términos de servicios. Si usted tiene una plataforma aquí y usted ofrece unos servicios que adicionalmente son virtuales, pues la página que usted creó aquí en Colombia le sirve para España, le sirve para Timbuktu o le sirve para Nueva Zelanda. Y vía internet, pues que yo lo conozca, pues los virus únicamente al computador, pero a los humanos no. Mientras que los productos físicos sí, entonces lo más probable es que vaya a haber una restricción
saliendo de la pandemia y mientras logramos como estabilizar nuevamente las economías, va a haber una restricción en cuanto al comercio internacional y obviamente las balanzas de pago frente a las exportaciones de físicos, pero no frente a las exportaciones de servicios, ni tampoco frente a las exportaciones de capitales. Entonces, digamos que la balanza de pagos sí es la diferencia entre importaciones y exportaciones, que adicionalmente, ¿en cuánto debe terminar siempre? Por el 51%, algo así, no me acuerdo. No, debe terminar en cero. La balanza de pagos siempre debe terminar en cero y ahorita miramos el mecanismo, porque hay que compensar la balanza de pago con las reservas internacionales. O sea, si un país está exportando más de lo que está importando, la diferencia, que en este caso sería negativa o positiva, irá a aumentar las reservas internacionales. Entonces, la balanza termina en cero. ¿Para qué? Para poder comenzar el otro año. Esa es la razón por la cual tiene que terminar en cero. Como el que tiene un estado de resultados. Si usted tiene un estado de resultados de un periodo a otro, pues sencillamente traslada el saldo allá al patrimonio en resultado del ejercicio y para el siguiente ejercicio le aparece en cero. Entonces, usted termina nivelando, el concepto es el mismo, termina nivelando es con el patrimonio en el estado de situación financiera. Allá termina acumulando pérdidas o ganancias de cada uno de los ejercicios. En este caso, en referencia a la balanza de pagos, la acumulación de los saldos positivos o negativos se terminan compensando es en las reservas internacionales de cada país. Entonces, hay un concepto que digamos que es un poco más amplio, no solamente es la diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes físicos, sino también la diferencia entre importaciones y exportaciones de servicios y adicionalmente de transferencias de capital que hay en el país. Y pues ahora lo vamos a ver más adelante, hay diferentes transferencias de capital. Por decir algo, bueno, esta es la composición de la balanza de pagos. Tenemos 4 cuentas, 3 efectivas y la última. Tenemos la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la última que es una cuenta especial que es el borrador. O sea, con eso termina por corregirse los posibles desfases que se hicieron, o como la cuenta es compleja. En algún momento yo voy a tener que enseñarles a ustedes las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son complejas y el mecanismo es complejo. Y son muchas. Entonces, digamos que ahí hay que cogerlo como con pincitas. Lo mismo sucede aquí. Venga, y aquí son ahí. Bueno, esperemos que me hayan guardado la clase, ¿no? Anterior. Entonces, claro, aquí hay un borrador, porque es que se prevé el que con esa magnitud, recuerden que estamos hablando de macromagnitudes, con esa magnitud y con esa dispersión tan grande de cuentas pequeñas que acumuladas suman demasiado, pues se puede cometer algunos errores y algunos errores puntuales que al final hay que corregir. Entonces, una pregunta, ¿esas cuentas nacionales, ahí está la cuenta del Tesoro Nacional? ¿Cuál es el Tesoro Nacional? Perdón. ¿El Banco de la República? ¿Y qué atesora el Banco de la República? Divisas, oro, arte. Sí. No, el Tesoro Nacional no existe. El Tesoro Nacional no existe. Ese era, digamos que un concepto que había antes. Hoy en día lo que tenemos son reservas internacionales. Pero el Tesoro Nacional, yo creo que ya ni siquiera el Vaticano tiene tesoro. Ese era un concepto y se hablaba mucho antes del Tesoro Nacional, porque pues en alguna ocasión, pero recuerden que eso creo que ya lo habíamos visto en algún momento, había un patrón de cambio respaldado en diferentes modalidades antes, pero en algún momento respaldado en el oro, cuando el patrón era el oro. Por eso era que los billetes, algunos hasta hace no muy poco, había billetes que aparecían en 5.000 pesos oro, 10.000 pesos oro. Si ustedes miran hoy en día, los billetes no dicen oro por ningún lado, pero si cogen un billete de hace unos 15 o 20 años sí decían oro. Entonces, sí, la verdad es que Tesoro Nacional no hay, tenemos reservas y ahí vamos acumulando. El Banco de la República lo que tiene son depósitos generados en la política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por decir algo, el encaje... ¿Señor? Sí, los encajes marginales de los bancos. Los encajes de los bancos van a parar allá. Aparte de eso, pues el Banco de la República tiene
la maquinita de hacer plata, pero la maquinita de hacer plata no es tan sencilla como que facturemos ahí, saquemos billetes y arreglado es el asunto. No, recuerden que eso genera inflación. Entonces, ahí sí hay unos depósitos también en divisas y hay unos excedentes, por decir algo, uno no entendería muy bien lo que hicieron cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Que fue que sacaron 185.000 millones de pesos para la atención de la pandemia. ¿Y a quién le dieron esa plata? Avianca. No, lo que le dieron a Avianca fueron creo que 350 y eso fue después, o sea, más grave todavía. Sí, muy grave. No, los 185 Los subsidios. que sacaron primero, que dijeron que eso era para atención de la pandemia. O sea, bueno, yo no sé cuánto les habrá llegado a ustedes de esos 185.000 millones de pesos, porque a mí personalmente me están debiendo, todavía no me han enviado nada. Sí. Supuestamente los subsidios, sí. Bueno, pero ¿a dónde fue a parar esa plata? ¿A los que se la robaron? ¿Al gobierno? No. Inicialmente, digamos que antes de que se la robaran, inicialmente se les ocurrió que la iban a depositar en los bancos comerciales. Uno no entendería eso. Pues si esa plata es para atender la pandemia, ¿por qué va a parar a los bancos comerciales? ¿Por qué no la dejan más bien en una cuenta de reserva del Banco de la República y de allí van distribuyendo? ¿Por qué los bancos? De hecho, el Banco de la República... Carlos Sarmiento. Señor. Volvemos a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ah, exacto. Uno dice, bueno, ¿y por qué? O sea, si se la dan a él, ¿por qué no me la dan a mí más bien? Y yo les administro esa plática y que en la medida en que vayan necesitando, pues yo les voy girando. ¿No? Pero no, se la dieron fue a los bancos comerciales. Y resulta que es que el dinero, pues, tiene un costo, que son las tasas de interés, y pues ahí se apalancan financieramente unas instituciones que no son precisamente del Estado, sino que son comerciales, son privadas. Entonces no tiene mucho sentido, uno diría. De hecho, el Banco de la República tiene esa función, perdón, y es que para el caso de las transferencias de carácter internacional, cuando llegan líneas de crédito provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ellos lo que hacen es, y recuerden el concepto de lo que hablábamos, de cómo crear dinero, que vimos en los videos y que hablábamos en alguna ocasión. Ellos lo que hacen es crear una cuenta. Entonces, por decir algo, si vienen 50 millones de dólares que vienen para la atención, qué sé yo, a la paz y al conflicto, le dicen al Banco de la República, listo, usted tiene aquí 50 millones de pesos, nosotros se los tenemos. En la medida en que usted le vaya encontrando destino a esos 50 millones de dólares, nos avisa, nos pasa la documentación y nosotros les vamos girando, abonándole a esa cuenta los 50 millones de dólares. Entonces, esa misma función la hubiera podido cumplir el Banco de la República, sin embargo, pues no fue así. Ahora, pues ellos saben más que nosotros, ¿no? Los sabios saben más que nosotros. Bien, tenemos entonces 4 cuentas. Regálenme un segundito, por favor. Bien. La cuenta que usualmente identifican la mayoría de las personas que digamos que no tienen la especialidad de la economía o de la macroeconomía es la cuenta corriente. ¿Cuál es la cuenta corriente? Es la balanza comercial de bienes físicos, importaciones y exportaciones de bienes, la balanza comercial de servicios, todo lo que ustedes conozcan como servicios, y las transferencias, que las transferencias básicamente son... ¿Ustedes se acuerdan de los Marielitos? ¿Sí escucharon hablar de los Marielitos o no? ¿Están viendo la presentación, chicos? No, señor. ¿Y por qué no me avisan? Sí. Porque la quita. ¿Qué tal? Yo aquí desgastándome y ustedes no me dicen nada. Permítanme un segundo, les comparto otra vez. ¿Sí recuerdan a los Marielitos o nunca han oído hablar de los Marielitos? No, profe. Pues yo no. No, señor. Bien, les mostraba yo a ustedes, el concepto ya lo habíamos visto, las 4 cuentas que son la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y las cuentas de omisiones o errores, que como les decía, este es el borrador. Y les comentaba hace un momento que la cuenta que más usualmente identifican la mayoría de las personas es la cuenta corriente. ¿De qué está compuesta la cuenta corriente? De la balanza comercial, de bienes físicos, importaciones y exportaciones
de manufactura. De la balanza de servicios y servicios, pues hay muchos. Están los seguros, está el transporte, turismo, el servicio de la deuda, que el servicio de la deuda básicamente es pago de intereses por algunas deudas que ha adquirido el Estado. Todo lo que se mueve por intermedio de plataformas, por decir algo, hay empresas hoy en día que se dedican únicamente a vender diseño, pues el diseño son modelos, eso no es nada físico, entonces ahí se compensa en esa balanza de servicios, se compensan todos los servicios, pasajes aéreos, servicios. Los servicios tienen la característica de que usualmente son intangibles. Son intangibles. Digo usualmente porque a veces las personas identifican los servicios con algún tipo de cosas físicas. Por decir algo, los servicios financieros terminan identificándolos con tarjetas plásticas. Sin embargo, miren que hasta los plásticos están tendiendo a desaparecer. Hoy en día no es que hablemos mucho de PP, no de plata plástica. En realidad, terminamos hablando de apps y estamos suprimiendo incluso el plástico. Y la balanza de transferencias, que la balanza de transferencias es a la que hacía relación cuando les preguntaba por los Marielitos. ¿Los Marielitos qué son? En alguna ocasión a Castro, por allá creo que eso fue como en el 80 y algo, en el 90, le dio por abrir la frontera de Cuba y que todo el que quisiera se largara. Se lo puso así como, no están contentos aquí en Cuba, abramos fronteras y que todo el que se quiera largar, que se largue. Y a que no adivinan qué pasó. Pues se largaron. Pues se largó mucha gente, sí señor, pues se largaron. Entonces eso, canoas, roncos, barcos, lo que se les ocurriera, hasta nadando iba la gente, colgados del cesto y se largó cantidad de gente. Pues lo que queda frente a Cuba, Florida, ¿no? Eso no es precisamente la costa este que es California, no. Florida, Miami, Tampa y digamos que el sitio de donde estaban saliendo en Cuba se llamaba Mariel, Villa Mariel, entonces ellos lo llamaban Marielitos. Esta gente pues obviamente llegó, yo no sé si ustedes vieron Scarface. Sí. Scarface es Pacino, ahí hace el papel de alguien que acaba de llegar con los Marielitos. Sí. Pero ¿qué pasó con toda esta gente? Toda esta gente pues obviamente llegó y terminó, pues ya han pasado 25, 30 años, terminó estableciéndose en la Florida, terminaron colocando negocios, haciendo emprendimiento y obviamente hoy en día ya están todos, digamos que posicionados y trabajando en actividades lícitas y generando ingresos. Pues mucha de esta gente empezó a enviar plata desde Estados Unidos a Cuba para las familias de ellos, dólares. Eso es lo que llamamos las transferencias. Estas son transferencias de dinero que envían las unidades, las personas o las familias fuera del país y que lo envían sencillamente para ayudar a las personas que están en otro lugar. Un poco piensen en lo que está sucediendo aquí en este momento y con los 200 o 400 venezolanos que van a regresar otra vez a Colombia, 200, 400 mil dijeron que no demorarán en regresar, con lo que envían ellos a Venezuela. Ellos vienen, trabajan acá, pues obviamente asumen, bueno, la actividad que tengan que estar asumiendo, hacen un esfuerzo y liberan unos recursos que enviándolos allá a Cuba, a Venezuela, les ayudan harto a las familias. Digamos, yo recuerdo que en alguna ocasión hablé con alguien y me dijo, no, es que le va a mandar 120,000 pesos allá, y le dije, pero con 120,000 pesos se hacen me dijo, no, eso hacen un mundo, los 120,000 pesos colombianos allá en Venezuela hoy en día son un mundo de plata. El salario está como en 8,000 pesos de aquí de Colombia para el mes, entonces imagínense. Imaginen que le mande 120,000 pesos, y pues 120,000 pesos, pues es dinero, pero pues no es un dinero que uno diga que es una exageración, como que no lo vamos a poder hacer. Claro, lo hacen, entonces me decía, eso lo mismo sucedía, por decir algo, en Cuba con el dólar. Yo recuerdo que tenía un amigo cubano que estaba aquí en Colombia, y él me decía eso, él me decía, profe, usted debería ir a Cuba, y le digo, ¿yo qué hago en Cuba? Me dijo, no, usted vende ese carro y por acá las pocas cosas que tiene, y allá vive como un príncipe. Le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, no, usted imagínese, me dice que con $50 podía rentar una casa grandísima. Me dijo, mire, usted con $50 allá en Cuba arrienda una casa con piscina. Usted dijo, básicamente usted por ahí con alrededor de $100-120 mensuales vive en una muy buena casa con empleada del servicio, vive como un rey usted allá. Entonces, ese digamos que es a lo que hace relación las transferencias, dineros que salen del país,
que sacan las personas en billetes, giros que se hacen al exterior, con el propósito de favorecer situaciones diversas que atienden fuera del país. Y de afuera, pues también sucede, ¿no? Hay muchas personas que están aquí en Colombia y casi que están siendo subsidiadas por personas que están en Estados Unidos o en Europa que les están girando. Bien. De otro lado tenemos la segunda de las cuentas, que es la cuenta capital. La cuenta capital son inversiones, inicialmente inversiones directas que se hace, el Estado colombiano hace inversiones en el exterior, pero los particulares, o sea, las personas naturales y jurídicas también hacen inversiones en el exterior. Recuerden la amenaza de Colombina. Colombina, cuando el cuento del azúcar, muy caro, le dijo, no, pues tanto problema, nos vamos para Centroamérica, que de hecho ya estamos abriendo una planta allá y nos quitamos ese problemita de la plata que nos está costando comprar ese azúcar tan cara en este país. O sea, ahí hay digamos que una migración de capitales desde y hacia el interior y el exterior del país a propósito de invertir en diferentes actividades económicas que requieren de compra de activos. Por eso, por un lado. Pues, recuerden el caso de lo que sucedió con la BP. La BP ya no tiene nada aquí, ¿no es cierto? No. Creo que no, ya no queda nada. Pero la Exploration BP, Corporation. sí, la British Petroleum, los británicos. Ellos en el 2008, 2010, por ahí hasta el 2012, 2014, tuvieron inversiones grandes aquí en Colombia. Yo recuerdo que en alguna ocasión No. fui señor. Fue un auge aquí en Colombia, las Sí, petroleras. por el problema de la burbuja inmobiliaria que terminó afectándolos mucho. Entonces, yo creo que lo que ellos hicieron fue trasladar dineros que tenían en Estados Unidos aquí a Colombia. Yo recuerdo que ellos tenían una operación y había un edificio ahí por los lados de la planta hacia el acueducto que quedan en la 103 entre la 19 y la... Eso es como la 19 y la 9. Bueno, ahí confluyen un puente. Y tenían un edificio ahí, en alguna ocasión estuve allá y habían como unas 200 personas y tuve que ir nuevamente como a los 3 años. Habían como 8 personas y en la oficina, eso se veía un potrero. Y le dije a uno de esos personas, y la gente que, me dijo, no, nosotros vamos de salida, entonces aquí estamos recogiendo todo. Pero bueno, digamos que esas inversiones van y vienen dependiendo de las necesidades que tengan las empresas y de las necesidades también que tenga el Estado, porque el Estado también lo hace. O sea, lo único que tiene Colombia en el exterior no son las embajadas, por aquello que las embajadas son parte del país en el extranjero, entonces pues necesariamente terminan con una inversión, sino también tiene otro tipo de activos que necesita por diferentes motivos. Está también la compra y venta de valores en el extranjero. Colombia emite bonos, y cuando emite bonos, lo que hace es captar dinero. Entonces, claro, si coloca bonos en el exterior, a veces se colocan y los bonos se ofertan tanto aquí a nivel interno como a nivel externo, pero cuando son bonos estatales usualmente, y la figura son bonos, cuando son usualmente terminan siendo vendidos más en el exterior que aquí en Colombia. Los bonos tienen una característica y es que usualmente son títulos de endeudamiento de largo plazo y a veces muy largo Tasa plazo. fija. No hablo de muy largo plazo, hablo de entre 10 y 50 años. ¿Me decían algo? Tasa fija, garantizan la tasa. Exacto, sí. Sí, porque es que los bonos tienen una característica y es que no tienen tasa, sino es una cuestión que ellos llaman tasa cupón. Y las tasas cupones tienen esa característica que es que no fluctúan de acuerdo al mercado, sino lo que aparezca ahí en el papelito se garantiza. Digamos que pues Colombia, a las tasas de referencia no se mueven tanto. Esto no es ni Argentina, ni Venezuela, ni Chile, que a veces tienen unos bandazos muy altos de las tasas de interés. Se ven muy afectadas por los ciclos de la economía. Y los ciclos de la economía, a pesar de que en Argentina y en Chile, que pues al fin y al cabo eso es pampa, es plano, no hay tanta cordillera, deberían ser más predecibles que acá. Acá pues tenemos mucha más variedad, pero tenemos más controlado el asunto. Eso sería interesante estudiar. Bueno, entonces se colocan o se compran dependiendo de eso. Hay algo y es que también todo lo que se compre, todo lo que se coloque, es algo que deberá tener una fecha de redención, entonces
y en algún momento hay que pagar esas platas, así sean a largo plazo. Y lo otro son las transferencias de capital, que básicamente son créditos a largo plazo, pero que nos hacen instituciones internacionales con el propósito de invertir en infraestructura. Recuerden que la inversión en infraestructura es lo que llamamos bienes de capital, y básicamente el otro día alguien me preguntaba y me decía, bueno, háganme un favor, ustedes tienen ahí internet, entonces para que no se me aburran, busquen ahí en internet en cuánto están las reservas internacionales de Colombia. Eso lo deben encontrar al 2019. No creo que lo encuentren para el segundo trimestre del 2020. Pero bueno, si lo encuentran al 2019 está bien. El dato es relativamente actualizado. 2019. 144 millones de dólares. No, 53.144 millones de dólares. 53.144 millones de dólares son las reservas internacionales de Colombia. Busquen ahí en cuánto está la deuda externa de Colombia, por favor. Ahí mismo en sus computadorcitos. Uy. Profe, está en 73.924 millones de dólares. A marzo de 2020. Este encontró el dato aquí al mes pasado prácticamente. Estamos debiendo más de lo que tenemos, estamos en default. Entonces alguien me preguntaba, me decía eso. Me decía, bueno, pero si tenemos todas las reservas internacionales, ¿por qué no pagamos la deuda? No, porque no es tan sencillo. De pronto pagando las deudas internacionales no alcanzamos, y aparte de eso quedamos todavía debiendo y no tendríamos con qué compensar la balanza de pagos. Entonces, grave. Estamos en default, ¿no? Debemos más de lo que tenemos. ¿Se les hace familiar el asunto? Sí, A ver, normal. digamos que eso puede, normal, sí, lo que dice yo, normal. Nuestra vida diaria también Eso puede es ser así, así. exacto. Nuestra vida diaria también puede ser así. ¿Por qué? Porque, por decir algo, no sé, ¿cuántos de ustedes están pagando casa? Pues todavía el apartamento, pero ya casi. Bueno, la ventaja que tengo yo es que la que lo paga, que el apartamento es de mi señora, ella es la que lo paga. Ahí está el peligro. Peligro de que cualquier día me saque, Claro. me diga, no, qué pena si no le gusta, Digan váyase. adiós. Si no le gusta, váyase. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que usualmente uno en términos de endeudamiento, y recuerden el video ese que mirábamos de la máquina de la economía, uno termina apalancándose y creciendo mucho en función de endeudamiento. ¿O es que ustedes piensan que eso de hidroituando no tiene ningún costo a nivel del endeudamiento y de las reservas internacionales del país? Claro, todo eso. Tiene un costo. O lo de Reficar, que creo que todavía no está funcionando, que supuestamente era la innovación tecnológica y la primer planta de refinamiento de petróleo a gasolina desde la Patagonia hasta Alaska, mejor dicho, casi que hasta Rusia, casi que cubrimos el paso ese de Bering. Y resulta que eso no ha empezado a funcionar. Pues eso, o lo que pasó con la Ruta del Sol y con Odebrecht, o lo que pasó con el puente del Chirajara, que no han logrado levantar y que tienen que volverlo a hacer, o lo que pasó con el túnel bicentenario de Cajamarca a Calarca. Pues todo eso tiene sus consecuencias, pero más allá de sus consecuencias, pues en términos sanos y sin pensar en el desastre, en lo que implica el mal manejo que se le da y recuerden que este país, y pues con mucho pesar lo digo, y no quiero meter ni politiquería ni cosa por el estilo aquí a la clase, además porque las clases quedan grabadas y después se las auditan a uno, entonces hay que tener cuidado con los comentarios. Recuerden que estamos en el país más corrupto del mundo, entonces eso tiene sus consecuencias. Pero el hecho real es que, pues, cuando llegan esos préstamos, esos traslados que se hacen para infraestructura, eso termina valorizando el país. El país es como el que tiene una casa o el que tiene una finca, y todo lo que le meta usted a la casa o le meta a la finca termina por generar un mayor valor. Por dos vías. Uno por la valorización, lo que comúnmente conocemos, y otro por la plusvalía. La plusvalía, que fue el concepto ese que halló más, no solamente tiene una aplicación a nivel de los salarios y de las diferencias que hay de los rendimientos marginales de las empresas, sino también a nivel de
los valores que toman los activos fijos. Esa era la pelea entre Galán, el senador, el que ahora es el que fue candidato aquí para la alcaldía de Bogotá, y Uribe en su época por la finca y por los predios de los hijos de Uribe, la plusvalía. El hecho real es que, claro, todos esos créditos de largo plazo se destinan es para proyectos de inversión, y usualmente proyectos de inversión en infraestructura, que por un lado deben, y recuerden que la inversión en activos financieros de infraestructura termina por dinamizar las economías. O sea, cuando se hace un puente, cuando se hace una vía, cuando se hace un puente, termina por mover mucho más la economía. De hecho, yo vi ahora que por fin, después de mucho tiempo y de la quiebra de Collins, terminaron por entregarnos el túnel bicentenario. Le entrevistaron una vez hay cosas que no entiende. Me imagino que uno no entiende cosas por ignorante que es, o por bruto. Entrevistaron al gobernador del Tolima y al gobernador de Quindío, y pues ellos dicen que Quindío y Tolima, en virtud de ese túnel, van a ser los polos de desarrollo agroindustrial, industrial y de turismo del país. O sea, ellos van a ser los que van a empezar a jalonar la economía del país en función de ese túnel. Ojalá nos hubiéramos enterado antes y lo hubiéramos hecho antes. El hecho real es que invertir en infraestructura dinamiza el país. Bien, nuestra tercera cuenta, que es la cuenta financiera, tiene 4 subdivisiones y tiene 3 divisiones prácticas. La otra es más una de compensación. Entonces tenemos las inversiones de cartera, que básicamente es, las compras que se hacen de deudas interna, digamos, hacia el exterior y desde hacia acá. Que eso se hace, incluso a nivel del Estado a veces se hace. Termina por comprarse o venderse. Otro tipo de inversiones, que digamos que es todo lo que no se prevé en el momento de hacer inversiones de capital o hacer inversiones de infraestructura. Entonces, todo lo que vaya ahí como remanente y que no tengan dónde clasificarlo, termina englobado o agrupado ahí dentro de las inversiones. Y los derivados, yo no sé si ustedes saben qué es un derivado financiero. ¿Como otros tipos de inversiones bajo el mismo esquema? Por ejemplo, los Señor. bancos. Otros tipos de inversiones bajo el mismo esquema, como los bancos. Entonces hacen diferentes líneas de créditos. No. Permítanme, les muestro. Esto es jugarle a la bolsa y es un poquito especulación. Ya les muestro. De hecho, voy a abrir la página de la Bolsa de Valores. Pues como hoy no hay rueda, está en ceros, pero por lo menos podemos ver que ahí aparecen. Cuando se le juega eso de la Bolsa de Valores de aquí es BBC, eso lo administra de Ceval. Bueno, lo que pasa es que la bolsa ha tenido una migración, porque hasta hace algunos años únicamente en Colombia había 3 bolsas, que era la de Occidente, la de Medellín y la de Bogotá, y eran independientes. Hoy en día están centralizadas todas en una sola, que administra esta empresa que se llama Ceval, y tenemos las bolsas de valores de Colombia, ahí están agrupadas todas. Entonces, cuando uno abre la página, ahí está todo el movimiento financiero del país en cuanto a la compra y venta. Eso es un mercado como... Mercado es cualquier mercado, como mercado es el de la papa, el de la yuca o el del tomate. Lo que pasa es que este termina por agruparlos a todos. Y no tienen, bueno, aquí hay muchas cosas, pero digamos, para lo que nos interesa en este momento, está el mercado local. El mercado local se mueve por muchos aspectos, pero básicamente la compra y venta se refleja en el mercado en línea. Aquí. Miren que aquí aparecen derivados financieros. Esto de la renta variable es sencillamente la compra y venta de acciones, y se llama variable porque las acciones pues van subiendo y van bajando de precio dependiendo de la oferta y la demanda y las expectativas de mercado que hay respecto al activo subyacente que viene siendo la empresa. Bueno, están los indicadores bursátiles, que los indicadores bursátiles pues son, como todo indicador, un parámetro para mirar a ver cuál puede ser el potencial comportamiento, sobre todo de corto plazo, porque en la bolsa se le ve mucho el corto plazo. Y están los derivados, que los derivados básicamente son muchos, no es uno solo. Si yo le doy clic acá me va a aparecer la página en blanco, me imagino. Pues por una razón, y es que hoy es sábado, entonces
No trabajan. No hay ejercicio, pero si nos vamos ayer deben haber algunos movimientos. Ayer era 25, deben haber algunos movimientos, digámosle que busque. Y ahí me mostraré los movimientos de algunos derivados financieros. Aquí está el total que se transó, 153.622 millones. Vamos a ver si esto... bueno, aquí puede uno descargar la información por periodos. Pero bueno, digamos que esa es otra historia. A lo que vamos, ellos muestran la indexación de todo. Ahí muestra todo, igual si se van por el lado de renta variable y de renta fija. Usualmente en las bolsas y todas las bolsas del mundo funcionan así, se le juega a la renta fija, que es lo que hablábamos hace un momento, que son los bonos, los de CDTs y todo tipo de acción que represente un papel, que tenga una fecha de redención y que tenga una tasa impresa ahí en el papel, pues porque eso garantiza el que a usted le terminan pagando es esa tasa. La renta variable, que como les decía hace un momento, la renta variable son cotizaciones de acciones y algunos otros activos de carácter financiero que pueden estar subiendo o bajando dependiendo de algunas variables de mercado y por eso se llama renta variable. Y finalmente los derivados, que es a lo que nos atañe en este momento a nosotros. Perdón. Los derivados, básicamente, un derivado es la cotización de un título o valor que tiene un activo subyacente. ¿Qué es eso? Hagamos un ejercicio muy, digamos que muy sucinto y muy esquemático, porque puede ser un poco más complicado el asunto. Derivados hay muchos, hay repos, hay opciones. Entonces pensemos que es una opción. ¿Qué es una opción? Una opción es la compra que usted hace hoy de un derecho para comprar algo en el futuro. Entonces, por favor averigüen a cómo amaneció el petróleo hoy. La tasa, el petróleo de referencia para Colombia es una referencia que se llama Bren. Entonces busquen ahí petróleo Bren y ahí debe aparecerles el valor del barril, que yo me imagino que está por ahí entre 40 y 45 dólares, porque en los últimos meses ha oscilado por ahí entre 40 y 45. No creo que haya salido mucho de ahí, además porque el mercado no se mueve mucho en función de lo que estamos en este momento, que es la pandemia. $42.19. Listo, 42.19. Hoy, por barril, ¿no? 42.19. 42, todos esos indicadores económicos se encuentran. Entonces, usted hoy dice, listo, yo voy a comprar 100.000 barriles de petróleo. O sea, los compro al precio de hoy. Pero usted no quiere los barriles hoy, sino los quiere dentro de 2 años. Entonces usted dice, listo, yo a usted le compro una opción y le voy a pagar $50.000 por esa opción. ¿En qué consiste la opción? Que usted a mí me va a vender dentro de 3 años 100.000 barriles de petróleo a este precio. 42.19. Ese es el compromiso. Yo a usted le pago por ese compromiso que usted está haciendo $50.000. Esos $50.000 se los entrego ya. Y esperemos que pasen los 3 años. Y dentro de 3 años usted me entrega 100.000 barriles de petróleo a 42.19. Entonces, claro, dentro de 3 años usted tendría que desembolsar 100.000 barriles por 42.19, tendría que desembolsar $4.219.000 para que le entregaran esos 100.000 barriles. La verdad es que esto también es artilugio. O sea, usted nunca se va a ir. Usted nunca va a llevar allá su container para que le entreguen, ni su super tanquero para que le entreguen los 100.000 barriles para llevárselos para la finca. Entonces, ¿qué se hace? Usted espera. Cuando llegan los tres, ¿a cómo estará el barril de petróleo dentro de 3 años? Pues yo creo que de pronto hasta baja porque como están las cosas. Quería hacer la medición de datos históricos para mirar la curva.
Sí, señor, pero por mucho que usted mire la curva, por mucho que usted saque, ahí hay un mecanismo. ¿Cuál es? Hagámoslo aquí de forma sencillita. Piense usted 41.15, 42.18, 40.05, 43.16. Tomemos una serie, eso se podría tomar día a día de los 3 últimos años hacia atrás. Entonces, listo. Entonces yo me vengo aquí, hallo la diferencia entre la cotización de hoy menos la de ayer. Perdón. La de hoy menos la de ayer. Uy, ¿por qué me dio todo eso? Ah, es que aquí es 42.18, el punto. Entonces la diferencia fue de 0.3 y miro las diferencias de los otros porcentualmente y termino por sacar un promedio. Y entonces en promedio yo podría decir, ah, no, es que el petróleo de barril, el barril de petróleo está creciendo en un 33%, pero podría ser otra cosa y es que le podría aplicar a esto la covarianza para mirar a ver qué tanta volatilidad hay y poder saber qué tan, ¿dónde están las estadísticas acá? Qué tan volátiles o qué tan confiable es el pronóstico que estoy haciendo. Pues claro, usted se viene y le da, pero muestren porque lo tomé en la misma celda. Es que con los años uno empieza a fallar. Entonces, ¿dónde es que se me hizo? O sea, uno puede hacer muchas cuentas basado en modelos estadísticos, en modelos matemáticos. ¿No lo tomó? ¿Dónde está el 7? Tocar entrárselo manual. Y pues sencillamente tener un estimativo. Sin embargo, por mucho que usted tenga un estimativo, eso es cuestión de mercado. Y hay muchas variables que uno no puede medir a nivel de modelo matemático o a nivel de modelo estadístico. Entonces, nada me garantiza a mí que el comportamiento. Lo lógico sí sería si usted me dijera a mí que si yo personalmente, sin ser un especialista en este asunto, me voy a poner a comprar opciones a futuro en petróleo, no. ¿Por qué no? Por lo que decía John. El mercado debe ir a la baja, entonces, ¿para qué? Bien, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que asumamos, por decir algo, que con esta proyección que yo hice, basado en 3 datos, y es que el crecimiento va a estar hasta el 33%, usted podría pensar que, no, listo. Entonces, a futuro, el petróleo de barril debería estar en 1 más la proyección que habíamos hecho, que además la borré. Bueno, pero ya la vuelvo a hacer. El petróleo de barril, el barril de petróleo, ¿esto por qué no lo toma? Ya sé por qué no lo toma, porque aquí tiene este uso. Ahora no lo toma, ¿por qué? Porque no le da la gana. Listo. Debería estar en 56.11 dentro de 3 años. Buen negocio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿lo compramos o no? ¿Qué pasa? A los 3 años usted dice, uy, yo compré a 42.19. Compré la opción y por la opción pagué $50,000. Esos $50,000 yo ya se los di al señor. Y hoy está a 56.11. Entonces, miremos a ver cuál es la diferencia. Multiplicamos por la cantidad de barriles y me tendrían que dar en este momento 5.610.000. Si a esto le restamos a una cosa la diferencia de la otra, pues sería la utilidad que tendría la persona. A esto tendríamos que restarle el valor de la opción, que son bueno, pero aquí yo le metí
Esto me bota error, entonces quitémosle los US. Estaría teniendo una utilidad de $1.342.000. Entonces, negocio. ¿Cuál es el problema? Que de pronto esto no se me comporta así. 35. Entonces estoy perdiendo $769.000. ¿Qué es lo que hace la persona? Cuando suceden este tipo de cosas, cuando está en esta posición, llegados los 3 años, dice, yo hago uso de mi opción de compra. Háganme el favor y me entregan eso. Entonces, claro, los 100.000 barriles de petróleo no se los van a dar. Le dicen, no, los 100.000 barriles no se los damos. Le damos la plata equivalente a los 100.000 barriles. Entonces, se parten las diferencias y al tipo en realidad termina entregándole esto, porque es que yo nunca pagué los barriles de petróleo. Entonces me dicen, no, usted aquí obtuvo una ganancia, tenga 1.342.000. Y en el caso de que suceda lo contrario, que el barril termine yo, qué sé yo, en 39.85, entonces, claro, usted va a perder 284. Usted ya perdió aquí 50 porque estos 50 no se los devuelven. Y si a eso le agrego que va a perder 284, entonces, claro, sencillamente el negocio a mí me salió costando una pérdida de $334.000. Entonces la persona que hace dice, no ejerzo la opción. Al no ejercer la opción, pierdo los $50.000, pero no le sumo a esos 50.000 los 284. Pura especulación, ¿sí ven? Sí, señor. Más o menos. Sí es. Más o menos. Digamos que el asunto no es así de sencillo, implica muchas más cosas, pero grosso modo esa es la idea. Entonces, claro, estos derivados que vienen ¿a dónde? Vienen aquí, instrumentos financieros derivados, los repos, lo que hizo Interbolsa con lo de Sura, no, eso fue Fabricato. También es un derivado, o sea, apostarle a que yo compro algo y que por el mensaje que envío al mercado ese algo va a subir y cuando suba lo vendo y entonces me gano el spread, la diferencia entre los dos y ella hice el negocio, pero resulta que a veces el mercado no reacciona y se quedan envainados y terminan quebrando. Aquí metemos todo ese tipo de activos financieros que implican algo de mucho de conocimiento y algo de especulación. Los estados también lo hacen. Entonces, con estas 3 cuentas que están aquí y con las anteriores, la diferencia entre la cuenta corriente y la cuenta de capital, se termina haciendo una suma de valores positivos o negativos dependiendo de cómo se haya comportado el asunto. Y si esa suma da positiva, podremos acumularle algo a las reservas. Si da negativa, pues le disminuiremos a las reservas. Por eso es que aquí se habla de la variación de las reservas. Yo con las reservas termino dejando la balanza de pagos para el otro año en 0. Porque comienza otro ejercicio. Entonces, básicamente el mecanismo ahí es el siguiente. Su saldo de la balanza de pagos es igual a ¿qué? Al saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta de capital más el saldo de la cuenta financiera, sin incluir en la cuenta financiera la variación de la cuenta de reservas internacionales, porque con eso es que usted va a cuadrar para que le quede nuevamente en ceros la balanza de pagos y poder empezar el ejercicio. Entonces, claro, ahí no debería incluirse esa cuenta de la reserva ni la variación. La realidad es que yo creería, no sé por qué no se ha hecho. Ahora, como les digo, pues las eminencias saben más que uno, pero esa cuenta de las reservas internacionales debería sacarse de ahí de la cuenta financiera y darle un tratamiento especial como sencillamente, no, mire, esta es la acumulación ahí de los ejercicios sucesivos que ha tenido ese país en cuanto a su ejercicio comercial. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, eso es nuestra balanza de pagos. Con esta fórmula sí quedó un poquito perdido. Saldo de la balanza de pagos, saldo de cuenta corriente, saldo de cuenta capital más saldo cuenta financiera. Sin la variación de las reservas internacionales, porque va a cuadrar usted al fin y al cabo con la variación de las reservas internacionales, entonces ahí no hay que tenerla en cuenta. Por eso les digo que es que esta cuenta de las reservas internacionales no debería estar acá, pero ahí está. Digamos que ese es el esquema y ese es el modelo. Entonces, eso no debería estar ahí, eso debería estar afuera, pero
En este momento está. Esos son, ¿ustedes vieron econometría? Yo no. ¿No les han dado No, econometría? señor. ¿No? ¿No les han dado econometría? Bueno, No, señor. pues deberían ver econometría. Bueno, pues yo daba econometría ahí, pero no sé, no, como vienen ahí de un lado para otro, no sé. Pero los modelos matemáticos, la econometría lo que enseña es hacer esto, hacer modelos matemáticos aplicados a variables económicas. Entonces ahí uno lo que hace es enseñarles toda esa parte de la matemática más la estadística, porque son modelos estocásticos y probabilísticos, regresiones lineales, diferenciales, todo ese tipo de cosas, para poder diseñar modelos propios. En este modelo yo creo que se debería sacar de la cuenta financiera la variación de las reservas. ¿Qué es lo que no entiendes de aquí, John, que me dices que quedas un poquito perdido? En cuanto a lo que es, por ejemplo, cada uno de los conceptos, entonces, cuando hablamos de del saldo de la balanza de pagos, pues ya sabemos que son los ingresos del país, bueno, lo que ya sabemos. Saldo de cuenta corriente, ¿y cuál es la diferencia ahí entre saldo de la cuenta corriente y la balanza de pagos? Viene siendo parte, pero como para dejarlos de pronto referenciados con alguna característica. ¿Cuál sería de pronto la característica de saldo de la cuenta corriente? ¿Cuál sería la característica del saldo del capital? Pues recuerda que los componentes son distintos. Cuando tú hablas del saldo de la cuenta corriente, estamos hablando de la diferencia entre importaciones y exportaciones de bienes, la diferencia entre importaciones y exportaciones de servicios y la diferencia entre giros enviados al exterior y giros recibidos del exterior acá. Entonces eso te va a dar un saldo que sería el saldo de la cuenta corriente. Hagámoslo en un ejercicio. A ver, ¿qué pasa si yo a ustedes les doy estos valores? Entonces, yo le estoy diciendo importaciones de bienes, importaciones de servicios, exportaciones de bienes, exportaciones de servicios. Y les digo que remesas entraron al país 2.500 millones de dólares y salieron del país 48.750 millones de dólares. Que el país hizo inversiones en el extranjero por alrededor de 25.218 millones de dólares y los extranjeros hicieron inversiones aquí en Colombia por 62.350 millones de dólares. ¿Sí? Todo esto son dólares. O sea, en lo que manejan ustedes en sus billeteras. Y finalmente que hubo una colocación de bonos y que el país colocó 85.000 millones de dólares en bonos, eso se hacen emisiones, digamos que estas son estatales, no pensemos en la banca comercial, sino la estatal, y que se vencieron algunos bonos que se habían colocado antes en el exterior por 62.580.000 y que eso pues hubo que pagarlo, porque en la fecha de redención es como paguen a eso, que es que la fecha decía 26 de septiembre del año 2020 y llegó el día porque no hay plazo que no se vence, entonces devuelva la plática que yo le di a cambio del papel que usted me dio. Entonces, bueno, miremos a ver. ¿Anotaron? Si quieren, anoten esos saldos, por favor. Lo abran un Excel, como les parezca. Perdón. ¿Listo? ¿Tienen los datos? Obviamente eso es mucho más extenso y mucho más complicado. Pero digamos que para tener un esquema sencillo que podamos desarrollar aquí en clase. En esto nos podemos quedar 3 años.
3 años en enseñarles a manejar la balanza de pagos. Solamente tenemos 2 cortes, profe. Bueno, entonces como lo que quiero dar a entender es que la dimensión es mucho mayor. Mucho mayor. Entonces yo les hago un ejercicio aquí para que ustedes entiendan la mecánica del asunto, pero el asunto es sobredimensionado en función de lo que estamos haciendo aquí nosotros. Bien. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Sobrados? Me da una pena con ustedes tener que ocuparlos. ¿Vieron sus notas? Sí, señor. Ya. Sí, señor, ya las vimos. Señor. ¿Y todavía seguimos siendo amigos? Pues más o menos. Todavía, A ratos. todavía. Claro, profe, ¿cómo no? A ratos, bueno. Bueno, voy a procurar, no les está yendo muy bien con sus parciales, voy a procurar dejarles más ejercicios y no hacerles quizzes ni nada. Esto se podría complicar todo lo que se le dieron o la gana, pero no se trata de eso, me interesa más que aprendan. Bueno, entonces tienen su tareita para dentro de hoy en 8 días. ¿Qué están estudiando todos? ¿Administración de empresas, doctores, Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. colegas, Sí, señor. Futuros Bueno. colegas. futuros colegas? Acuérdate de mí, ¿no? Acuérdense de mí cuando estén allá en sus posiciones de carácter gerencial. ¿Será? Sí, claro. Entonces, madre, De asesor. por allá me está pidiendo audiencia un tipo que se llama Rodrigo Ardila. No me acuerdo qué será ese ton. Sí, él me dio clases a mí. Era nuestro profesor. Qué pereza recibirlo. Bien. ¿De qué se trata el Tocará. asunto, señor? Tocará recibir. Sí, tocará. Sí, es algo así como, tocará por aquello la vergüenza. Bien. ¿Qué les iba a decir yo? ¿Manejan la plataforma LexComets? ¿Cuál, profe? No, señor. LexComets. No, señor. Nada, ¿Nadie? escucho. ¿Vieron marketing? Eso estamos. ¿Sí vieron marketing o no han visto marketing? Yo estoy en eso. Todavía no. Pues, yo no. ¿Y no les han mostrado LexComets? No, No. señor. Bueno, LexComets tiene una ventaja y es que usted encuentra ahí de una manera mucho más amigable que lo que podría encontrar en el DANE, porque es que el DANE a veces es complicado para el... Digamos, el DANE tiene la encuesta anual manufacturera, tiene la encuesta anual de servicios, tiene la encuesta anual comercial, o sea, tiene la cantidad de encuestas, pero usted abre y esos son archivos y archivos en Excel. Y a veces se complica. Mientras que la plataforma de LexComets es mucho más amable. Nosotros a quién exportamos. ¿A quién? De acuerdo a los convenios que se hacen entre los países, ¿no? Cuando el presidente va y se da su vuelta, pasea y hace convenios. Sí, no. Sí. Ay, John se gastó ¿para qué? Se gastó unas simpáticas a ratos. No le tiene Es mucha que confianza. la realidad no hay que disfrazarla. Señor, La realidad no hay que disfrazarla. no le tiene mucho cariño y mucha confianza a los líderes y próceres de este país, que saldrán en los libros de historia dentro de 100 años pintados como los benefactores de todos nosotros hoy en día. A ver, nosotros exportamos principalmente a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que exportamos nosotros? Café, Flores, café, marihuana, cocaína. Digo, sí, estupefaciente. Eso se llama divertimento. Exportamos divertimento. Sí, la vida de los gringos sería muy aburrida sin nosotros. Bueno, pasando a otro temita, porque las charlas quedan grabadas. Hacen el favor y me averiguan cuáles fueron las exportaciones y las importaciones de Colombia para los últimos 5 años. Por rubros.
Entonces, miren, Colombia exporta principalmente minero energético, se llama eso. Entonces ahí, claro, se hace el carbón, el petróleo, más o menos, no sé qué tanto, porque de un año a otro va variando y hace rato que no entro a mirar a ver cómo está eso, por aquello de que estoy ocupado en otras cositas. Pero principalmente exportamos petróleo, carbón, piedras preciosas. Como tienen un valor alto, así exportemos mucho aguacate, y exportemos muchas flores, el mayor componente está ahí, digamos, en el sector primario. Entonces, por favor, me averiguan, lo pueden hacer en un Excel, y ese va a ser su primer tareita que voy a procurar dejarles una tareita por clase. Yo les subo a la plataforma está totalmente normalizada, sus clases se las estoy colocando por canal de YouTube porque el ensayito de bajarla de Zoom y pasarla al Drive y del Drive al foro parece que a algunos chicos no les deja abrir, entonces estoy subiendo las grabaciones por el canal de YouTube para que las abran más fácilmente. Ahí desaparece. Entonces, les coloco la actividad para que, con la descripción y que sepan qué hacer. Pero eso será mañana porque hoy estoy ocupadito como hasta las 9 de la noche. Y mañana es domingo, profe. Sí, pero pues yo la coloco mañana, ustedes la hacen cuando quieran, no me preocupen. Gracias, profesor. Gracias, profe. Me colocan esas exportaciones de los últimos 5 años. O sea, yo les coloco como las indicaciones para que lo puedan hacer fácil. Bien, hagamos esto que era para terminar y verá que los mando yo a descansar rapidito a ustedes. Bien. Lo primero que tenemos es la cuenta corriente, ¿no? Bueno, adicionalmente hay otro valor aquí y es que nosotros tenemos un saldo en las reservas internacionales. ¿Cuál es el saldo en las reservas internacionales? Que ustedes mismos lo hallaron. ¿Eran 52.000 qué? 53.711. Miren el dato que ustedes lo tienen por ahí. $53.144 millones. Ese sería el saldo de la cuenta corriente en este momento, ¿no? Ustedes han estado tomando apuntes, fotos. Sí, señor, pantallazos. Eso, pantallazos, ese tipo de cosas. Que les sirva aunque sea para copiar el día del examen. Sí, Eso ya es me di válido. cuenta de eso, profe. Eso es válido. Que toca abrir eso y no acordarse uno de cabeza. Eso es válido, pues es que yo el único requisito, y eso yo les pongo requisito, creo que hay profesores que no colocan requisito, el único requisito que les coloco es, venga, ábrame allá la pantalla para mirar que no tiene al novio al ladito o a la novia y ella es la que está solucionando el examen, solo por ver quién es el que está ahí. No, Bien. profe, yo vivo solo. Gracias a ¿Vives Dios, solo? al cielo y a las estrellas. Sí, yo vivo solo. El fantasma. ¿Sí ven a dónde termina eso de ser profesor? Sí, eso es cierto. Miren lo que termina. ¿Quién lo eche de la casa? Señor, Él sí no tiene quien lo eche de la casa. Sí, profe, por eso hay que pagar el apartamento. bueno, Y ya he sin pasado por echar dos de vainazos, esas sin situaciones. echar vainazos, por favor. Es que ya he pasado por dos situaciones. Se le metieron al rancho el profesor. Sí, es para dar una confianza a ustedes. Bien. Vamos a sacar entonces la cuenta corriente. Recuerden que la cuenta corriente está compuesta de que está compuesta de las exportaciones de manufactura o bienes, está compuesta de las exportaciones de servicios y adicionalmente las transferencias, que son remesas al exterior o desde el exterior hacia. ¿Cuál es el saldo de nuestra cuenta corriente por concepto de exportaciones de bienes? Ustedes me dirán y yo hago lo que ustedes me digan.
Pues la Pero me diferencia parece. entre una cosa y otra, ¿no? La diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Entonces, digamos que aquí habría disminuyamos un poquito esto porque nos queda un ejercicio como muy traído de los cabellos. Qué pena con ustedes, coloquen ahí 178 millones. 178.000 millones de dólares, me disculpan. Lo que pasa es que nos queda muy traído de los cabellos el asunto. Esa sería el saldo por exportaciones de bienes. Ahora tenemos que hacerlo también para servicios. Y para el caso de servicios, el saldo, pues la misma historia, ¿no? Las exportaciones menos las importaciones. Entonces, por el caso de los servicios nos dio negativo. Recuerden que dentro de las cuentas corrientes también tenemos las transferencias, que es lo que yo les llamo a ustedes remesas. Usualmente uno habla así, remesas. En este caso las remesas son las que salen, que serían el dinero que está saliendo, es el concepto inverso a la importación, porque cuando usted hace, a la exportación, perdón, cuando usted hace exportaciones, sale el producto físico, pero no entra el dinero, pero cuando usted hace remesas, sale el dinero. Entonces, digamos que son conceptos contrarios. Entonces, nuestro saldo, nuestro saldo por concepto de remesas serían las que entran menos las que salieron. Ahí lo que estamos compensando es dinero en efectivo, es lo que terminamos compensando. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos un saldo de la cuenta corriente. ¿Y el saldo de la cuenta corriente qué es? Pues la sumatoria de estos tres elementos. Entonces, sencillamente le decimos suma y que nos sume estos tres valores. Y por concepto de la cuenta corriente tendríamos un valor negativo de menos 28.250 millones de pesos, negativo. Bien, ¿hasta ahí algún problema? No, señor. Bueno, pero recuerden que tenemos otra cuenta. ¿Cuál es la otra cuenta? La cuenta de... ¿Cuál es nuestra segunda cuenta, chicos? La cuenta de capital. Déjenme un segundito que quiero mirar algo acá. Y dentro de nuestra cuenta de capital, ¿qué tenemos? Tenemos inversiones. ¿Y el saldo de nuestras inversiones son cuáles? Nosotros estamos haciendo inversiones, los extranjeros hacen inversiones en Colombia por 62 y nosotros estamos haciendo inversiones en el exterior por 25, entonces eso nos da un saldo positivo. Pues sin querer queriendo. Bien, y adicionalmente, estamos colocando bonos, o sea, esto de los bonos les entra a ustedes aquí dentro de este concepto de la cuenta capital, que son compra o venta de valores en el extranjero. Entonces, aquí tendríamos unos bonos. Obviamente son muchos más conceptos y son muchos más títulos, valores, sino por simplificar, nosotros estamos, si usted está colocando 85.000 millones de dólares, eso es plata que entra, y estos serían los bonos que se vencieron y que usted tiene que pagar, entonces es plata que sale. Entonces, el saldo de la cuenta capital en este caso, el saldo de la cuenta capital sería la sumatoria de estos dos. Bien, incluyamos aquí un par de cositas como para que no nos quede huérfana la cuenta financiera. Y pensemos en derivados y que usted, derivados, tuvo una operación, porque como eso, tuvo una operación negativa de 26.830 millones. Entonces, por otro lado, tendría él la cuenta financiera
y en su cuenta financiera tiene unos derivados, y esos derivados no resultó bien el ejercicio con los sabios de la bolsa de valores. Los traders esos no funcionan. Entonces, usted, todo esto son dólares, ¿no? Dólares americanos, además, $1. Listo. Digamos que ese sería un esquemita muy elemental como para tener una idea del asunto. Felipe, ¿usted no vio el monedero de su mamá aquí en el primer cajón del mueble? No, señor. No lo hemos visto. Nadie lo vio. Por acá tampoco. Nosotros no tenemos nada que ver con ese asuntico. No, por eso yo dejé anoche el monedero aquí. No, Gris. No lo Por vi. eso ese. Creo que tienes el micrófono abierto, te estamos escuchando ¿No? todos. Señor del Aquí, mira, monedero. bro. Que aquí nadie ha visto el monedero. Menos mal. Bueno, listo. Entonces tenemos esos tres saldos. ¿Qué es lo que les propone? Que era donde John me decía, bueno, ¿y cómo es el asunto? Que ahí al final terminan un poquito confundidos. Te dice que el saldo de la balanza de pagos. ¿Cuál es el saldo de la balanza de pagos? Entonces nuestro saldo de la balanza es igual a ¿qué? A los saldos de la cuenta corriente, aquí tengo el saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital, más el saldo de la cuenta financiera. Ese será el ejercicio centralizado de este año. Nos dio positivo. Entonces, claro, las nuevas reservas internacionales van a ser iguales aquí, al saldo anterior más el saldo de este ejercicio. Incrementamos las reservas internacionales. Más o menos, niños. Más o menos, sí, señor. Sí, más o menos. Ahora, como les digo, es mucho más complicado. Yo podría tenerlos a ustedes aquí un buen rato. Pero me interesa porque ustedes no van a ser, y de hecho, y se lo digo yo por experiencia, pues porque soy administrador, somos colegas, no se supondría que uno termine siendo especialista en este tipo de cosas. A veces por accidente de la vida, un administrador le sucede lo que me sucedió a mí. Termina uno siendo un especialista o teniendo algunos conocimientos en este tipo de cosas. Pero aquí lo que interesa para ustedes, para el caso de ustedes, es que tengan el conocimiento global. Lo mismo que el manejo de la inflación. O sea, ustedes no son economistas, les voy a enseñar cómo se maneja la inflación y qué es lo que hace, pero no se supondría que ustedes vayan a parar, algunos de ustedes, al Banco de la República a empezar a formar parte de los grupos de estudio para el manejo de la inflación. No. Ahora, si eso es así, perfecto, y pues, como les decía, cuando estén allá en el Banco de la República, me llaman, por favor, por si les puedo servir de algo. Y así con el manejo de muchas variables, ese es el entendimiento. Estoy haciendo fila para cambiar el billete dañado, profe. Eso, pero mire, profe, usted que está allá, venga, viejito que ya está ahí todo gaga, como decía Serpa, viejito gaga, venga, le evito la fila. Pase para acá, mano. Que usted ya no aguanta tanto tiempo de pie. Listo. Ayudarnos de los estudiantes. Bien. Bueno, entre otras cosas, yo lo digo en tono jocoso, pero esas, algunas de las satisfacciones que le queda a uno como docente a veces es que se encuentra con los estudiantes. Recuerdo que en alguna ocasión me encontré, en esa época yo vivía ahí, bueno, a ustedes no les importa, pero aquí a manera ya de colofón y para terminar, vivía ahí en la Macarena, en la Pilarica, la 26 con cuarta, y pues me la pasaba en todo ese sector del centro, porque además es muy cómodo, por lo que uno llega a pie a todo lado. Estaba investigando ahí en la Biblioteca Nacional, tenía carnet de investigador, entonces me la pasaba en esos sitios, y un día me encontré a alguien, me paró ahí en la 24 con séptima, y se me paró al frente y me dijo, gracias. Yo me quedé mirando, le dije, perdón, ¿lo conozco? Me dijo, sí, claro, usted me dio clases a mí, mire, estoy trabajando aquí en la Torre Colpate,
pues estoy trabajando con algunas de las cosas que usted me enseñó y me ha ido bien, entonces gracias. Le digo, bueno, sí, señor. No se preocupe que a mí me pagaban por eso. Bien, chicos. ¿Listo? Listo, profe. Ya saben qué tareita tienen, ¿no? Sí, señor. No sé. Ah, que no hay tarea. Sí, señor. Nada que no se puede hacer. Que toca buscar, Bueno, pero no. y a ver si se quitan de encima a doña Diana que les dio duro en el primero. A ver, Dianita, o nos pasa la copia o queda igual que nosotros, pero así no puede seguir esto. Bueno, está bien. Tocar llamar la validad del parcial. Si no le hacemos bullying, Dianilla. Bueno. Ay, no. Ah, no. No, mentira. Bueno, chicos, entonces hablamos. Feliz fin de semana y hablamos en 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, Compañeros, gracias. hasta luego, que estén bien. Chao, Ok. compañeros. Chao, chao. Gracias, profe. Descansen. Chao, Hasta chao. luego, Gracias. compañeros.